En el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana María Carvajal, es psicóloga y hace parte del equipo de Refugio. Y con ella vamos a hablar de un tema que le compete bastante porque en su estilo terapéutico ella también involucra muchísimo el cuerpo, nuestra parte física, esta piel que nosotros habitamos constantemente y que a veces se nos olvida. Entonces hoy vamos a hablar de cómo el cuerpo puede ser estrategia de regulación, de contención y cómo podemos involucrarlo en los procesos terapéuticos. Hola Ani, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí. Gracias, Aleja, por invitarme. Me siento muy feliz de estar en este espacio contigo. Yo también, que podamos conversar desde tu conocimiento, pero también desde tu humanidad. Además, el tema de hoy que nos compete es imposible no hablarlo desde lo que somos, ¿no? Desde quiénes somos tú y yo, y bueno, como nosotras, como mujeres, como psicólogas claramente, pero también como individuos, ¿no? Entonces, desde ahí, Ani, para quienes no te conocen, cuéntanos quién es Ana María hoy en día, cómo te defines a ti misma hoy. Bueno, pues Ana es una mujer creativa, soy una mujer muy sensible, me conecto mucho con el cine, el arte, el teatro, me encanta. Soy una mujer muy apasionada por lo que hace, por todos estos temas de la salud mental, me encanta. Amo los gatos, creo que todo lo que tenga que ver con gatos me gusta. Tengo dos, una que se llama Abby y otro que se llama Simba. Me encanta viajar, conocer nuevas culturas. Me gusta mucho montar en bici. Siento que es algo que me regula, me relaja. Mm, y bueno, ya hablando de mi área profesional, soy psicóloga, soy psicoterapeuta individual y grupal con enfoque Gestalt. También me especialicé en trauma y en desarrollo humano, con énfasis en procesos afectivos y creatividad. Y pues desde allí trabajo, ¿no? Como integro todo el tema de lo somático en las terapias, que es algo para mí fundamental. Y bueno, también soy tallerista, trabajo mucho en temas de relaciones afectivas, vínculos y pues todo el tema de la salud mental familiar. Creo que eso es un poco de mí. Me encanta porque en tu misma definición de ti es una integralidad muy evidente, ¿no? Como desde tu creatividad, pero también en tu parte de ya lo terapéutico, como que tú estás en búsqueda de muchas como preguntas y respuestas quizás desde lo que eres. Y orientando un poco a esto, quisiera preguntarte, Dani, ¿cómo empieza a ser importante para ti el tema de involucrar el cuerpo en esta parte de nuestro quehacer? Porque generalmente en las facultades no se enseña tanto, ¿no? En los pregrados más tradicionales se usa mucho la palabra, ¿no? Lo cual es, pues es muy poderosa la palabra, tú y yo lo sabemos, pero muchas veces el cuerpo queda como en segundo o tercer plano. ¿Cómo empieza a ser para ti importante esta pregunta en el acompañar al otro? Bueno, em, empieza a ser importante para mí desde mi propio proceso terapéutico, ¿sí? De mi propio proceso de exploración y búsqueda personal. eh, pues porque, claro, entré a psicología pensando que sí entendía la razón de las cosas, no lo académico de las cosas, de las emociones, pues iba a poder resolverlo y ya. Pero pues me di cuenta que así no es, ¿no? A mí me pasaba en la universidad, me congelaba en algunas situaciones que sentía que me superaban. Entonces comencé a preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿No? ¿Qué pasaba con mi cuerpo que quedaba congelado ante algunas situaciones que yo no lograba comprender, que no lograba poner tampoco en palabras con mi propio proceso de terapia? ¿Qué pasaba cuando las emociones se quedaban atascadas? Y también me comencé a preguntar, bueno, pues cuál era como el origen de todo esto. Y creo que la incomodidad que sentía me llevó a explorar otros campos profesionales para darle respuesta a esta búsqueda personal. Y desde ahí, pues me comencé a acercar a teorías y enfoques que usaran el cuerpo de manera activa, ¿no? La Gestalt, todas las teorías somáticas, el trauma, la teoría polivagal y un poco también el tema de el origen emocional de las enfermedades. Entonces desde ahí comencé a acercarme a, pues a mi propio cuerpo y a este tema.
Ok. Y por eso lo manejo en terapia, porque fue lo que a mí me hizo sentido y siento que fue lo que a mí me sanó. Ujú, ujú. Que como que al mirarnos y usar el mismo cuerpo como herramienta de transformación, también ahí empezamos a sanar muchas cosas que quizás en la palabra a veces se quedan pequeñas, ¿no? Muchas veces en consulta, a veces yo también lo traigo y digo, es que claro, hay situaciones, sobre todo, por ejemplo, las traumáticas, que la palabra se queda muy chiquita, no sé cómo explicarte lo que sentí, ¿no? Como, pero el cuerpo definitivamente lo trae y que ahí, Ani, enfocándonos un poquito en esas experiencias tan fuertes como no son las experiencias traumáticas, teniendo tú también esa formación, explícanos un poco cómo se relaciona esas experiencias tan fuertes con lo corporal, cuál es ese punto de encuentro. Bueno, pues el cuerpo guarda memorias y emociones que no están resueltas, Uh -huh. ¿sí? Que no fueron resueltas y que quedan atascadas, sobre todo cuando tuvimos un evento, una situación que nos sobrepasó. Entonces quedamos atascados o atrapados muchas veces en respuestas de huida, lucha o congelamiento, ¿sí? eh, que no se expresan tan claramente en palabras o en recuerdos, por ejemplo en terapia, sino con sensaciones físicas, porque el cuerpo no habla con palabras, sino con sensaciones. Todo el tiempo nos está hablando con sensaciones. Con un nudo en la garganta, con presión en el pecho, con sudoración en las manos, con insomnio o simplemente con un estado de alerta constante, ¿sí? Donde sientes que todavía estás en peligro, incluso estando en situaciones de bienestar. Uh -huh. Y a veces lo que hacemos es como apagar, ¿no? Como apagar esas sensaciones, ¿no? Escuchar esas sensaciones, porque tal vez se nos hace incómodo o peligroso, pues también volver al cuerpo. Uh -huh. Aquí me gusta mucho hacer una metáfora que la hago en terapia, y es el cuerpo, ¿no? Que imaginemos que el cuerpo es como una brújula, Okay. ¿no? Y esa brújula nos está señalando lo que necesita ser atendido o ser cuidado, Uh -huh. ¿sí? ¿Con qué? Con sensaciones. Entonces, si comenzamos a ver ese mapa del cuerpo, el mismo nos va a decir que necesita ser cuidado, en qué situaciones nos estamos sintiendo incómodo, en qué relaciones nos estamos sintiendo incómodos, ¿no? Porque el cuerpo también comienza o a tensionarse o a Mm, relajarse, mm, que necesitamos expresar que está callado. Entonces, así como una brújula que no falla nunca en señalar dónde está el norte, mm, el cuerpo nunca falla, ¿sí? En señalar lo que es importante hoy mm, y lo que necesita ser cuidado. Yo siempre he dicho que el cuerpo es lo único que está presente y el cuerpo es lo único que no miente. A mm, veces le preguntamos mucho a la cabeza, claro. pues nos metemos en unos rollos Mm, súper fuertes. Si le preguntáramos al cuerpo, el cuerpo es aún más honesto porque mm, la sensación, pues, es honesta, ¿no? Es con lo que ujú, hay en presente. ujú, ujú. Entonces, y aquí también mi invitación es a no escuchar el cuerpo solo cuando estamos enfermos, Total. Sino ¿sí? cómo. ¿Cómo escuchar el cuerpo? Que creo que esa es una pregunta que muchas personas seguramente lo han escuchado como sí, escúchalo, tal, pero como no nos enseñan, ¿no? Vivimos en una sociedad supremamente o muchísimo más racional, ¿no? Donde lo que prima es la cabeza y el cuerpo de nuevo queda como en segundo o tercer plano. ¿Cómo se puede hacer justo eso? A no enfocarnos solo cuando me duele la cabeza o solo cuando me dolió la espalda, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? ¿Cómo entrenar esa habilidad? Bueno, pues hay varias maneras de hacerlo. Mm, yo creo que lo primero, ¿no? Y lo que yo también uso es el escaneo corporal, Ujú, ¿sí? Como una vez al día, pues hacer un escaneo, ¿no? Pasar por el cuerpo desde la punta de los pies hasta tu cabeza, ¿no? Esto nos ayuda a comenzar a crear una conciencia corporal, donde hay tensión, donde hay relajación, ¿no? Porque el cuerpo no solo es una alarma de ujú, tensión, sino que también es una alarma de cómo podemos, ¿no? Hallar el bienestar o en qué parte nos sentimos relajados. Entonces, digamos, mmm, comenzaría por ahí. También hay un recurso que todos tenemos y es la respiración, ujú,
¿sí? Las investigaciones dicen que con que tan solo te tomes 5 minutos al día de hacer una respiración consciente, inhalar y exhalar despacio, pues baja la activación del cuerpo, ¿no? Mm, Tu sistema nervioso se regula por medio de la respiración. ujú, Hay otra respiración que también me gusta usar y lo podemos usar en la vida cotidiana, es la respiración con ruido. mm, ¿No? Se llama respiración de las emociones intensas y es inhalar profundo y exhalar con ruido. Le digo a mis pacientes un poco, ¿no? Si dejaras, si permitieras que tu cuerpo se queje hoy, ¿no? ujú, ¿Cómo sería esa exhalación? ¿No? ok, Porque pues igual no lo permitimos, ¿no? Nos han dicho que sigue trabajando así tengas un dolor, ¿no? Que conectar con el cuerpo es a veces peligroso e incómodo, mm, que si teníamos alguna emoción intensa, no sé, como, ex, ay, ya me olvidó. entiendo. Que si teníamos algunas emociones como ira o dolor o miedo, era mejor no expresarlas. Entonces ahí nos vamos igual desconectando de, del cuerpo. Otra cosa que Ujú, se hace de manera natural es caminar, bailar, ¿no? Hacer algún deporte. Esto conecta contigo, movernos, ¿no? movernos, Usar ¿sí? el cuerpo. Utilizar el Ujú, movimiento. Y algo súper importante es como volver a lo sutil, o sea, nuestra rutina, como en nuestra vida, volver a nuestro ritmo como más despacio, nuestro ritmo auténtico, porque desde que nos levantamos estamos corriendo, ¿no? ujú, Como que nunca nos levantamos y decimos, bueno, ¿y cómo se levantó mi cuerpo hoy? ¿Cómo estoy hoy? Sino que de una, pues están los aparatos electrónicos, tenemos que estar en la rutina. Y hay algo muy lindo que aprendí y es como que el cuerpo se escucha despacio, ujú, ¿sí? Entonces también es contactar con la ternura, es contactar con un ritmo un poco más despacio. mm, ¿Sí? Esa sería mi, como mi invitación ujú, para las ujú, personas que pues dicen, bueno, ¿y cómo comienzo? claro. ¿No? Porque hay un montón también de prácticas somáticas que pueden utilizar, pero creo que por ahí comenzaría. Ujú. Ir como a eso esencial, ¿no? Al final a veces se nos olvida que casi que somos naturaleza y en la naturaleza todo se da a su ritmo, no ninguna planta crece de la noche a la mañana, que es muchas veces lo que nos exigimos, entonces me gusta mucho lo que dices, ¿no? Volver como al ritmo auténtico, más tranquilo. Y además es muy bello porque el cuerpo es muy difícil que haga dos cosas a la vez. De pronto nuestra mente sí puede estar en 5 lugares al mismo tiempo, pero el cuerpo, no sé, no puede saltar y sentarse al mismo tiempo, ¿no? Es o saltas o te sientas, como que volver desde ahí también es muy poderoso. Y hablan un poco, Ani, desde tu quehacer ya más profesional, ya nos has dicho como todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Como independientemente de la profesión que tengan, de la edad, puede empezar a hacer estas cositas para escucharse. Desde tu quehacer, ¿cómo lo involucras tú en tus procesos a quienes acompañas? Bueno, para mí el cuerpo es súper importante. No quiere decir que lo verbal no Ujú, son un complemento, ujú, no es excluyente. Em, lo que hago, no voy a contar como más como un caso corto, sencillo. Mm, por ejemplo, había una paciente que llegaba siempre súper tensa, ¿no? Como si tuviera como una armadura siempre puesta. Y cuando le comenzaba a preguntar como, bueno, ¿y cómo estás hoy? Siempre era bien. ¿Y qué tal la semana? Todo bien. ¿Y cómo ha ido todo? Bien. ¿No? Entonces era muy difícil no poder también contactar con ella y que ella pudiera expresar. Y entonces comienzo aquí por el cuerpo. ujú, ¿Sí? Eh, muchas veces comienzo por un escaneo corporal, incluso diciéndole al paciente como vamos a preguntarle al cuerpo porque el cuerpo tiene sabiduría, su propia sabiduría. Entonces, después de este escaneo, le pregunto más que cómo estás hoy, cómo está tu cuerpo hoy, ¿no? Y la paciente en ese momento conecta con el llanto, ujú, dice que siente que el pecho
está muy estrecho, que le duele, que se siente apretada. Y ahí lo que hago es darle espacio al cuerpo en terapia. O sea, no lleno el espacio con más palabras, sino que lo primero que hago es habitar el cuerpo, dejarle habitar el cuerpo, ok, ¿y cómo se siente esto? Hacemos ejercicios de respiración, algunos ejercicios somáticos que nos invitan a la apertura y a la calma. Y después de ahí, de que le he dado espacio al cuerpo Ujú. y podemos habitar el cuerpo también, podemos más fácil habitar las palabras, ¿no? Ya. Poder expresar. Y ahí ya le pregunto, ¿no? Una pregunta que utilizo, pues dependiendo dónde suceda, es como, ok, y si esa parte de ti, ¿no? Si el pecho tuviera voz, ¿a qué crees que nos estaría invitando hoy? ¿Qué Ujú, necesita? ujú, ¿No? Es también como darle voz, pues, a nuestro cuerpo. ujú, ¿M? Entonces, eso lo utilizo mucho en terapia. ujú. También si de pronto, pues me he encontrado con pacientes que se les es muy difícil, como les te decía, expresar, Claro. mucho silencio. Mm, Y a veces lo que nos pasa, o a mí me pasaba antes en la práctica, antes de llegar a estos enfoques, era que quería llenar los silencios con mi propia palabra. ujú, ujú, Y allí es, pues también nosotros regularnos, ¿no? Y dejar, pues, habitar ese silencio, ujú, ¿no? La ujú, seguridad se da con la interacción del vínculo, y con los silencios, también como ir despacio nosotros como terapeutas, incluso cuando un paciente se encuentra en un estado de congelamiento, ujú, si tú lo presionas con palabras, pues va a sentirse aún más congelado. mm, Entonces es más como que estás sintiendo tu cuerpo ahí, volver al cuerpo, la respiración como algo sagrado. ujú. ¿Sí? Y desde ahí, con, con paciencia, con tranquilidad, ir encontrando las palabras, ¿no? Pero nos han dicho como que tenemos que llenar de Claro. palabras la terapia o Mm, explicar todo, mm. y pues el cuerpo se asusta dependiendo de a lo que se esté conectando. Claro, claro, Ujú. claro. Además es incómodo a veces el silencio, ¿no? Y por ende queremos como salir de él, ¿no? Casi que qué bonito. Creo que eso también es un mensaje muy lindo para quienes acompañan, ¿no? A personas también. Y ya hemos visto cómo personas en general pueden usar el cuerpo, ¿no? Ya nos diste varias estrategias. Después, cómo Ana lo usa en consulta con las personas que acompañas. Me surge preguntarte cómo lo usas tú, como Ana, como individuo, porque también te enfrentas a situaciones retadoras, que nos dan angustia, lo que sea. ¿Cómo has aprendido tú en tu individualidad, Ani, usar ese cuerpo? Bueno, em, yo lo he aprendido a usar, bueno, durante la formación en trauma. Aprendí también a reconocer y a construir mis propios anclajes emocionales. Mm, Entonces yo tengo el mío, ¿no? Que es un movimiento, una palabra y una imagen. Sobre todo en terapia utilizo el movimiento, pues porque tú no sabes cuál es mi anclaje emocional ujú, y es muy, muy sutil, ujú. ¿sí? Mi anclaje emocional, ahora lo saben, es pongo un poco de presión sobre el pecho y simplemente doy círculos, ¿no? Cuando hay algo que me está a mí también sobrepasando, pues voy a mi propio cuerpo. Ujú, ¿M? Y no se trata aquí de controlar, sino de sostenerte mm, y acompañarte, sobre todo cuando estás acompañando al otro. ujú, Entonces, acompaño al otro y también me acompaño, ujú, ¿no? ujú, Entonces, utilizo el anclaje emocional, mi propio anclaje, que me hace mucho sentido, y también algunos como elementos o medios físicos como el agua helada. Siempre a mí no me puede faltar durante la sesión el agua helada, que pues es algo que a mí me regula. ujú, Algunos óleos, ¿no? Aromas que a mí ujú, me conectan también con la calma, ujú, como para entrar en esa sintonía YouTube, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, creo que es así lo utilizo. Me encanta. Y el anclaje no solo me sirve para la terapia, sino para la vida, Todo, ¿no? claro. Para absolutamente Mm. em, Y me encanta eso que dices, Ani, porque evidentemente a ti te sirve, por ejemplo, el anclaje porque lo has practicado, ¿no? Esto no es cuestión de algo mágico, que ojalá existieran cosas así de fáciles, pero es porque lo has hecho día a día, ¿no? Yo trabajo también mucho el cuerpo, pero más desde la sofrología, pero desde ahí también decimos usar el cuerpo es un arte, como todo arte, ¿no? Al final, no sé, no vas a ser pianista si no practicaste
paso a paso hasta el día del concierto, no vas a ser el mejor jugador olímpico, sino entrenaste cada día. Y creo que eso es parte de la clave, ¿no? El usar el cuerpo, aunque lo tenemos todo el tiempo, intencionalmente usarlo como estrategia de sostener, de regular, ¿no? De gestionar la vida, es todo un arte que tenemos que ir como masterizando, ¿no? Como... Sí, total. Es como yo comparo el cuerpo, bueno, a mí me gustan mucho las metáforas con la emisora, ¿no? Y entonces como que le hemos bajado el volumen Mm, y es como comenzamos a subirle ese volumen, ¿no? A esa emisora del cuerpo para comenzar a contactar más. Hacernos preguntas también funciona muchísimo, ¿no? mm, No, contactar con el cuerpo no solo la hacemos en terapia, ujú, sino que podemos hacernos preguntas como qué es lo que estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, esa parte de mí que necesita, ¿no? Que comenzamos ahí como a entrenarnos en esa escucha. Y no necesitamos resolver de una vez la sensación, sino simplemente reconocerla. y me encanta esa idea de sintonizar, Ani, que dices, porque hay una creencia también, un mito, ¿no? En todo esto que tiene que ver con la terapia. Nosotros en Refugio, que nuestro servicio es online, y es que no se puede traer el cuerpo, ¿no? A la terapia en línea, que es algo que he escuchado muchísimo desde tu experiencia, desde lo que sabes, desde lo que ya has vivido. ¿Qué nos dirías frente a esta creencia de terapia virtual y cuerpo? Es una muy buena pregunta porque siento que hay que comenzar a desmitificar este tema de la terapia virtual, ¿no? De que no conectas en la terapia virtual. Y es que en mi experiencia durante las sesiones virtuales lo he hecho con los pacientes, ¿sí? Que ellos puedan contactar con su propio cuerpo, invitarlos a conectar en un ejercicio de centramiento con sus pies, ¿no? Para encontrar arraigo, hacer un escaneo del cuerpo, que se den cuenta de sus movimientos espontáneos, ¿no? Y esto que trae a terapia. Entonces, siento que el tema aquí es la conexión, la presencia, la atención y el vínculo seguro, Ujú, más que la pantalla. ujú, ujú, Y esto se puede crear a través de la terapia virtual. ujú, Por total. eso siento que sí hay que desmitificar ese tema de que en la virtualidad no podemos hacer em, muchas estrategias con el cuerpo, no podemos trabajar lo somático, porque no es así. Si tú Mm, estás en sintonía, también puedes observar los cambios en la respiración del otro, los cambios en el tono de voz, mm, ¿sí? mm, A menos de que estemos en sintonía con otra cosa, claro, como ¿no? Que la nos pasa en la presencia. virtual. Total, total. Y que además a mí me ha parecido genial porque nos reta a ser más creativos. No sé si te ha pasado también, como quizás en lo presencial se dan otras dinámicas, pero en lo virtual te invita a salir un poco fuera de la caja, ¿no? Como usar el cuerpo, ok, inventémonos este ejercicio, hagamos esto otro, incluso se puede hacer en diferentes lugares, ¿no? Muchas veces las personas toman su terapia en su lugar natural, ¿no? En su cuarto, en su casa, que eso también te dice mucho de cómo habita el cuerpo en esos Claro, espacios. incluso insumos como la música que también nos conecta mucho con con el cuerpo y decimos, no, pero es que en lo virtual al otro lado se escucha entrecortado y es, yo utilizo mucho la música también cuando hay como algún bloqueo y es como que te conecta con el duelo, que te conecta con esta persona, qué tal si pones la música tú desde el otro lado y yo la pongo al mismo tiempo, Mm, ¿no? Que nos lleva a ser también mm, recursivos. Si hay algún paciente que esté muy tímido, le digo, vale, nos vamos a levantar los dos. Entonces también poner tu cuerpo en movimiento, ¿no? Tú también levantarte de la silla, tú también hacerlo con el consultante. Hay consultantes, me he notado mucho que les da como miedo, vergüenza cerrar los ojos, o sea, que ujú, te quedes observándolo. Entonces le digo, vamos a hacerlo los dos. Yo ujú, también voy a cerrar los ojos de este lado para que tú te sientas seguro. mm, Entonces, eh, es la invitación al movimiento del otro, pero también a tu propio movimiento para que se pueda crear esa sintonía y esa actitud terapéutica que te hace sentir acompañada y sostenida. mm. Y eso se crea en la virtualidad. Me encanta, me encanta. Entonces ese mito lo vamos a quitar. Quitar. Y para las personas, Ani, para ir cerrando este espacio que acompañan, ¿no? En Refugio nos siguen muchos terapeutas o desde otros lugares, ¿no? En el intercambio con otros seres humanos. ¿Qué mensaje les quisieras dejar frente a esto que hemos hablado hoy? Bueno, yo creo que lo primero, lo que he hablado
casi en toda la charla es, bueno, a lo que les invitaría a los profesionales, a las personas que acompañan procesos emocionales, acompañan grupo, primero es crear un espacio seguro. Y vuelvo allí porque de por sí crear un espacio seguro se convierte en una intervención terapéutica. ¿Mm? Y esto lo dice la teoría polivagal, ¿no? La actitud del terapeuta impacta en la capacidad del paciente para sentirse seguros. Esto se llama corregulación, ¿no? Como mi estado emocional y mis estados internos, al contactar contigo, se corregulan. Entonces, es súper importante porque es casi como que el paciente copia, ¿sí? Tu estado emocional. Te pongo un ejemplo. Una paciente que llega ansiosa a terapia, llorando, desbordada, lo primero que hago yo es bajar mi tono de voz, ¿sí? Hacer respiraciones aún más profundas y lentas, casi que en el ritmo de lo que voy diciendo, también volverlo más despacio y casi que tú notas, ¿no? Cómo también el ritmo de la paciente va disminuyendo. ¿No? Entonces, por eso la regulación del terapeuta o la regulación de las personas que acompañan es muy importante, ¿sí? Porque se sintoniza nuestro sistema nervioso y yo puedo copiar también tu calma y tu tranquilidad. Me encanta. Y ¿Sí? viceversa, ¿no? Y viceversa. También si alguien está muy bajo de ánimo, con poca luz, tú puedes desde tu misma, ¿no?, corporalidad invitarlo. Energetización, ¿no es Ajá. cierto? Entonces Claro. habla un poco más rápido, ¿sí? Entonces eso se crea desde el estado, ¿no? En el que tú estés. Y a veces nos pasa, ¿no? Que también llegamos y copiamos ese el estado del paciente, entonces queremos hacerle preguntas, saber qué le pasó, nos dejamos como conectar a esa ansiedad y ahí es donde digo como pues utilicemos o construyamos nuestros propios anclajes emocionales desde lo que a nosotros nos haga sentido como profesionales. Otro aspecto importante, esto lo aprendí en la terapia Gestalt, la escucha. Escucha en doble vía, hacia adentro y hacia afuera. Y esta escucha interna pues nos ayuda a ser conscientes de nuestros propios estados emocionales, sensaciones, emociones, movimientos que se van creando cuando contactas con el otro en esta relación YouTube. Y es como poder utilizar esos estados como herramienta. A veces también me pasa, ¿no? Tengo sensaciones en el cuerpo. Yo digo, ¿será del paciente? ¿Será mío? Si lo necesito aclarar, se lo pregunto también. Estoy sintiendo molestia, siento una presión en el pecho. ¿Esto es tuyo o es mío? ¿No? Es utilizar tu propia escucha interna como herramienta en la terapia. Claro, Se y llama. incluso implica vulnerabilidad de tu parte. Exacto, ¿sí? Esto también nos ayuda a sintonizar con el paciente, nuestra propia vulnerabilidad, no para sentarnos como expertos, sino que también somos dos personas en relación. Y la escucha externa, que es escuchar al otro, pero no solo en el qué, sino en el cómo. ¿Sí? Escuchar su tono de voz, escuchar el cuerpo, escuchar sus movimientos, porque como lo mencioné, el cuerpo nunca miente, ¿sí? Y aunque es muy importante lo verbal, pues también traer el cuerpo a terapia y lo que nos dicen estos cambios, ¿no? Hay cosas que tú puedes encontrar en terapia si ves que el paciente está cambiando su respiración, espera un momento, quedémonos ahí, qué estás sintiendo, vi que te cambió el tono de voz y ahí encontramos a veces como la ficha del rompecabezas que nos hacía falta. Y creo que por último y súper importante que nos cuidemos, ¿sí? Que nos acompañemos como profesionales, ir a terapia, supervisarnos, y también encontrar estrategias que nos ayuden a regular nuestro propio sistema nervioso, ¿sí? Caminar, montar en bici, bailar, meditar, bueno, esto depende de lo que le haga sentido a cada uno, pero creo que sí es súper importante cuando acompañamos también poder sostenernos y acompañarnos a nosotros mismos. Y siento que
en las áreas de la salud, pues esto se desdibuja, ¿no? Como que se puede perder fácilmente. Siento que eso es fundamental para poder sostenernos Mm, también, mm, sobre todo cuando escuchamos tanto dolor. sí, de Ujú. acuerdísimo, súper, Ani. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo lo que sabes, por poner al servicio tu cuerpo también en la terapia, ¿no? Eso es un regalo gigante. Y antes de acabar, vamos a hacer unas preguntas rápidas de emociones y cuerpo, Ok. justamente. Entonces, lo que primero se te venga a tu cabeza. ¿Listo? Entonces, Ani, si la tristeza fuera una imagen, ¿con qué imagen la asocias? Si la tristeza fuera una imagen, ¿con qué imagen la asocia? Ay, con un gatico abandonado. Ok, Sí, como me entristece mucho, digamos, ver un perrito, un gatico, un animal abandonado, eso de una vez me conecta con la tristeza. ok, ok, Ujú. perfecto. Si la ira, el enojo fuera una textura, ¿qué textura sería para ti? Sería como una lija, Ujú, ¿sí? Como, sí, como esta textura de la lija. ok, Ujú. ok. Si el asco fuera un olor, ¿qué olor sería? Mm, El vómito, como este olor a vómito, Ajá, de una vez me produce asco. ok. Si el miedo fuera una imagen, ¿qué imagen sería para ti? Si el miedo fuera una imagen, ¿qué imagen sería para mí? Como un abismo, Ok, sí, como un abismo sería. listo. Y si la tristeza fuera un sonido, ¿qué sonido sería para ti? Sería el sonido de un piano. Mm, Ujú. ujú, Como me parece melancólico. Bueno, eso es lo que a mí me llega. Entonces ujú. sería el sonido de un piano. Ok. Y si la alegría fuera un sabor, ¿qué sabor sería para ti? Mm, un helado de pistacho, Deli. delicioso. Sí, como que de una vez me conecta con esa sensación de gozo, diversión. Ujú, súper, perfecto. Pues ahora sí, bueno, Ani, muchísimas gracias. Ya para cerrar el espacio, quiero agradecerte nuevamente por tu conocimiento, por lo que nos compartes, por lo que eres y espero verte en otro espacio como este también. Ay, muchas gracias, Aleja. Me alegró mucho haber compartido con ustedes y esperemos que nos encontremos en otros espacios. Segurísimo que sí. Un abracito y nos Gracias. vemos. Chao, chao.